Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias damos a nuestro Dios, quien nos permite hoy tener una nueva edición de su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento, por la emisora del mensaje diferente, Dinámica 92.9 FM. Sea usted bienvenido y tengan todos muy buenos días. Y por supuesto, acompañados de la gracia de nuestro Dios, para que pueda sostenerle, ayudarle, guiarle en cada una de las cosas que usted tenga proyectado hacer en este bello día. Lograremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. En el inicio de nuestro programa, como siempre, la oración nos conecta. Bendito nuestro Señor, eres bueno, eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, por mantener nuestro mundo estable, tal como lo pactaste con Noé, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de un nuevo día. Gracias por tanta misericordia con nosotros, siendo pecadores. Gracias, Señor, porque no nos pagas según nuestras maldades, nuestros errores, nuestras debilidades, sino que cada día son nuevas tus misericordias. Cada mañana, Señor, nos das oportunidades para buscar de ti y para conocerte un poco más. Eres bueno. Gracias por este día y en tus manos encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así es. Desde ya usted tiene a disposición nuestros números telefónicos para que pueda interactuar con nosotros a través de WhatsApp o mensajería de texto 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Le recuerdo que a través de la web usted puede comunicarse también, puede escucharnos, puede encontrarnos en la www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. En Telegram está nuestro canal Conectados al Camino, el cual tiene información muy valiosa para usted. Tiene recursos, tiene libros, todos los programas que se han producido y de verdad que están allí para el o la edificación de cada uno de ustedes. Vamos a una sección interesante, como lo es una frase, una reflexión. Combatir la apostasía es una tarea crucial para la Iglesia y los creyentes individualmente. Desde una óptica bíblica, hay varios medios efectivos para prevenir y combatir la apostasía. Dentro de estos, tenemos la predicación y enseñanza fiel de la palabra de Dios, la cual es esencial para mantener a los creyentes firmes en la fe. La sana doctrina proporciona una base sólida y protege contra los engaños doctrinales. Asimismo, el discipulado, siendo un proceso continuo de crecimiento espiritual y madurez en la fe, conduce y equipa a los creyentes para resistir las tentaciones y las falsas enseñanzas que puedan llevarle a la apostasía. Hasta aquí una frase, una reflexión. Cuando acá en cabina, Dinámica 92.9 FM, para llevarles a ustedes esta cierre de la serie en nuestra sección de grandes temas, nuestra serie que venimos desde el día martes, titulada La apostasía, un peligro latente en los cristianos, apoyados en Primera de Timoteo capítulo número 4, versículo número 1. 3 días intensos, muy buenos, interesante de ella. Hoy el día 3 es el cierre, así que por demás, súper interesante lo que hoy, porque es parte de la solución en que tenemos nosotros que montarnos para evitar caer en esta apostasía. Nuestro hermano, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es quien nos instruirá hoy para cómo combatir la apostasía. Y
estos medios son los medios efectivos para hacerlo. Buenos días, pastor. Muy buenos días, hermano Henry. Gracias por la invitación nuevamente y en esta serie que el Señor nos ha confrontado a muchos, y espero que en este cierre podamos ser animados, consolados y retados. Esperamos que sí, mi hermano, de verdad. Salir de aquí para nosotros y para ustedes cuando termine el programa muy, pero muy edificado. Recordemos entonces que hoy vamos a ver los medios, pero fíjese la diferencia. No son los medios para combatir la apostasía, sino son los medios efectivos para combatir la apostasía. Así es, bueno, la apostasía podemos ilustrarlo como una enfermedad degenerativa, ¿sí? Es decir, es una enfermedad que va sigilosamente, luego empieza a manifestar signos o síntomas externos, pero significa que ya está incubado desde hace tiempo, se está germinando internamente en el cuerpo y va manifestándose poco a poco, y esos signos pueden empeorar hasta una muerte definitiva. Es interesante, hermano, lo que estás diciendo, porque no es algo que vino de un día para otro. No es algo que en una semana lo tomé y ya la próxima me estoy sintiendo extraño. Trae tiempo. Sí, exactamente. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. La apostasía es un camino que se transita y a veces no nos damos cuenta que estamos en ese camino. La apostasía no se llega de la noche a la mañana. No es que hoy soy un gran creyente, aferrado a la fe, firme en la gracia de Dios, y el día de mañana me levanto apóstata. No es como un switch, no es un clic que se hace. No es que me cambié de bando y ya. Simplemente es un proceso que se va gestando poco a poco, y que el Señor nos advierte y nos da la solución en cada uno de estos pasos. Para esto voy a usar entonces el libro de Hebreos. Me voy a concentrar en la carta a los Hebreos. Que, bueno, quien haya escrito la carta a los Hebreos, bueno, todos se debaten si fue Pablo, si fue Apolos, hasta Bernabé sale por allí entre los eruditos. Sea quien haya escrito la carta a los Hebreos, lo cierto es que tiene un gran conocimiento, en primer lugar, del Antiguo Testamento, pero su intención no es hacer alarde de lo que él sabe, sino demostrar lo que él sabe para recuperar a esta gente que se estaba desviando de la fe. En Hebreos 10 nos habla de que estas personas estaban sufriendo bastante persecución, y no solamente persecución en el ámbito social, civil, sino de sus propias herencias, de sus propias familias, solamente por el hecho de haber aceptado a Cristo como el Mesías. En Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, estas personas, estos judíos del primer siglo, creyentes en Cristo, estaban sufriendo bastante. Habían unos que habían quedado presos, y sobre todo estaban sufriendo pérdidas de herencias. Y eso, pues, por supuesto, es muy difícil para alguien que viene acostumbrado a un tipo de vida, y solamente por el nombre de Jesús entonces lo desheredan. Ese tipo de persecuciones familiares, no solamente política o civil, social, sino familiar. Entonces estaban en una condición bastante ruda. En ese contexto es que el escritor a los Hebreos escribe esta carta precisamente para llamarles la atención para que no se vuelvan del cristianismo y renuncien al cristianismo para volverse al judaísmo, simplemente para evitar las consecuencias que estaban sufriendo. Es más bien para decirles una exhortación que les está dando. De hecho, en el último versículo dice que esta es una breve exhortación. Son 13 capítulos, pero dice el autor, una breve exhortación es para que no renuncien a la fe. Y todo lo que expone el escritor aquí es siempre un contrastar lo que se conocía del Antiguo Testamento y toda la fe que en donde descansaba la fe de los judíos en el Antiguo Testamento, y ver cómo Cristo es superior. Esa es una de las maneras para nosotros
combatir la apostasía? Siempre ver a Cristo superior a mis gustos, a mis placeres. Él es mejor, Él es superior a cualquier cosa donde yo deposito mi confianza, bien sea el trabajo, bien sea mis bienes materiales. No, Cristo es mejor. Si yo no considero a Cristo como mejor y superior a cualquier cosa en este mundo, tarde o temprano esas cosas van a ser más atrayentes que el propio Señor Jesucristo. Excelente, mi hermano, con la introducción para ir abordando ya los problemas y las soluciones que debemos dar bíblicamente a esto que está latente allí para los cristianos, como es la apostasía. Bien, entonces continuamos, señor hermano pastor David, porque está muy interesante y el tiempo también necesario que lo apliquemos bien. Pues bien, entonces, basados en este libro que fue escrito precisamente para combatir, primero para advertir y también para combatir la apostasía. Entonces, permítame comenzar un panorama general de todo lo que dice el libro, desde Hebreos capítulo 2, que nos da una primera advertencia, y esta primera advertencia que nos da el escritor de Hebreos nos ayuda a entender cómo comienza entonces el proceso de la apostasía. Versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. He allí el problema. Deslizarse es como la ilustración que se usa para entender. Deslizarse es cuando tú tienes una taza, un vaso, que está agrietado, pero tú no sabes que tiene las grietas. Entonces tú puedes vertir agua y te vas, y cuando vuelves ya no hay agua. Eso significa que él se derrama o se filtra, deja escurrir el contenido. Así que cuando se dice no sea que nos deslicemos, es decir, no sea que estemos descuidándonos en cuanto al aprovechamiento de la doctrina. Y eso ocurre mucho cuando, por ejemplo, vamos a la iglesia, nos congregamos y no prestamos atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es una de las cosas. Ya ahí empieza entonces un camino hacia la apostasía. Dice, para que no sea que nos deslicemos, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Una vez más, es la misma idea: descuidarse, ser ligero, no ser serio en las cosas de Dios. Eso es un descuido, deslizarse. También la palabra deslizar tiene la connotación de un barco que va a la deriva, que no tiene las anclas en un sitio firme. Entonces cuando pasa un huracán o olas, entonces el barco, en vez de permanecer porque está arraigado en un cimiento, el barco va precisamente según las ondas del mar. Entonces esta es una persona descuidada, una persona desinteresada. Cuando ya empieza a ocurrir eso en mi vida, yo debo estar alerta. Ahora, el Señor en este mismo texto nos da la solución. No es solamente, cuando tú te hayas descuidado. Aquí dice, versículo 1, es necesario que con más diligencia. Y es interesante porque no dice que con diligencia, sino que con más diligencia. Es decir, no es solamente ser diligente en prestar atención a los sermones. Por supuesto, tienen que ser sermones, predicaciones que te estén explicando las Escrituras. Correcto. Porque no es... no hacemos nada yendo a un sitio donde se nos predica algo diferente a las Escrituras. Es en las Escrituras donde va a ser alimentada mi fe verdaderamente. Entonces hay muchas personas que van y escuchan una buena charla, escuchan algo bien que los inyecte de una emoción tremenda y salen muy animados, pero su fe es raquítica. O sea, no hay nada que fortalezca la fe. Entonces, en este sentido dice que con más diligencia hay que ser muy concienzudos en dónde estamos dirigiendo nuestra atención. No es solamente, prestar atención, sino es discernir.
¿qué se me está diciendo? ¿Qué se me está enseñando? Entonces, en Hebreos 2 se nos habla entonces de esta primera parte. Luego, en Hebreos 3 se nos dice acerca de otra advertencia que se nos da acá, cuando dice en el versículo 12 del capítulo 3, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí él está haciendo una referencia a cómo fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De hecho, usa el texto donde dice el Espíritu Santo, dice: si oyeres hoy subo, está hablando de un salmo, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el versículo 12 ahora lo aplica a la audiencia que él tenía en ese momento. Mirad, hermanos, todavía les llama hermanos, todavía los considera, aunque están en un peligro latente, y bueno, el peligro de la apostasía definitivamente es latente para cualquier cristiano si se descuida en primer lugar, claro. Y en segundo lugar, si empieza a dudar. El descuido te lleva a la duda. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. En el contexto de qué lo está diciendo el autor a los hebreos, bueno, precisamente dando alusión al cómo se comportó el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿salieron todos de Egipto? Sí, pero como dicen algunos estudiosos, teólogos, pero parece que Egipto no salió de ellos, porque siempre añoraban esa antigua vida. Ay, cuando estábamos allá, que comíamos esto, que comíamos lo otro, y ahora venimos aquí en este desierto. Entonces todo era una queja. ¿Pero por qué? Y eso que ellos vieron todas las señales, los prodigios, todas estas plagas, y cómo el Señor los liberó. Pero podemos decir, ¿cuál fue la razón del por qué ellos salieron? Muchos probablemente salieron simplemente porque ya no querían ser esclavos, pero no salieron porque querían seguir al Señor, sea lo que sea. No importa que ahora estoy en un desierto, pero tengo al Señor. Entonces probablemente no salieron con esa intención, y por eso es que en el camino se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque dudan, porque no creen al final, no creyeron. Como dice aquí, no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el antídoto a esto? Dice, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, así como el descuido, debo entender que yo debo ser diligente cuando me veo ya descuidándome con los medios de gracia. Él dice que el descuido se combate hoy, no es que esperar el domingo, no hay que esperar mañana, no hay que esperar en la próxima semana. Bueno, en la próxima semana empiezo a hacer dieta, como dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces esa dieta se posterga para el año que viene, y así vamos. Así no debe ser la vida cristiana, debe ser hoy, debe ser inmediatamente, porque yo puedo estar dudando hoy, porque mi fe está raquítica, porque me he descuidado en estar prestando atención, en estar haciendo los medios de gracia que el Señor ha dado. Muy bueno, mi hermano. Bueno, pueden haber interrogantes por allí, vamos a ver si las manejamos en el próximo segmento. Y ya tenemos en nuestra sección Conectados con Buenos Libros, el libro que estamos obsequiando en formato digital, titulado La Carrera de la Fe. Su autor, R.C. Sproul. ¿Cuál es la meta principal de tu vida? ¿Realmente merece la pena? En su libro La Carrera de la Fe, el Dr. R.C. Sproul describe la carrera más importante de nuestras vidas, la carrera de la fe. El Dr. Sproul utiliza el credo apostólico como marco para presentar un resumen sencillo del mensaje del Evangelio y enfatiza la importancia de una meta, centrarse en lo que es verdadero y eterno. Este libro lo estamos obsequiando, como dije hace unos momentos, toda esta semana. Está disponible en nuestro canal de Telegram. Allí usted lo puede obtener. Si también así lo desea, no maneja Telegram, comuníquese con nosotros y con gusto le estaremos haciendo llegar vía digital este hermoso recurso. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Visita muchos buenos libros, pero
vive en la Biblia. Pastor, tenemos ahora un aspecto más o un problema que muestra la Escritura, el cual da su solución de una vez. Así es. Bueno, ya hemos visto que todo comienza con un descuido. Luego hemos visto cómo empieza la incredulidad o la duda. La incredulidad no se manifiesta simplemente en rechazar inmediatamente lo que se cree, sino que todo empieza con la duda. Tal como ocurrió con Eva en el huerto del Edén, cuando hubo en ella una insatisfacción, cuando ella misma le pone en bandeja de plata al enemigo, diciéndole, bueno, el Señor nos dijo que no podemos ni ver ni tocar. Dios nunca dijo eso. Pero ella le colocó más, demostrando una insatisfacción por la restricción de Dios. Y allí el diablo aprovechó. Y entonces ya no solamente le hizo dudar de la palabra, de la bondad de Dios, sino que luego contradijo la bondad de Dios y contradijo la palabra y las promesas de Dios. Lo mismo ocurre con el apóstata. Se desliza, se descuida, luego empieza esa duda, y como dice luego en el capítulo 4, hablando precisamente de la incredulidad, en el versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciéndonos la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros nos parezca haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, se nos está advirtiendo eso de que ya con la duda ya no voy a tener la fe que necesito para mantenerme firme. Y luego en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta aquí son las razones internas que ocurren en el corazón y que cada uno de nosotros debe reconocerlo. Yo no voy a saber lo que está ocurriendo en el corazón de una persona. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Cada uno con la palabra de Dios, ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Ella solamente es la única que puede alumbrar realmente lo que está oscuro en nuestro corazón. Solamente ella nos puede dar convicción de que estamos deslizándonos de la verdad, nos estamos descuidando para escuchar la verdad, que estamos poniendo en duda, en tela de juicio, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, en nuestro corazón hemos decidido desobedecer a Dios. Ya empezamos una contradicción de frente ante Dios. Empieza entonces, dice, la desobediencia. ¿Cuál es la solución que el Señor da? Dice, procuremos. La palabra, una vez más, es un asunto de responsabilidad de nosotros. El Señor nos ha dado unos medios, lo vamos a ver en la última parte, pero es nuestra responsabilidad ser disciplinados para que nosotros echemos mano de esos medios de gracia que el Señor ha dado, pero debemos ser diligentes y debemos procurar poner firme nuestra fe. Entonces, para que no caigamos en una desobediencia. Esa desobediencia tiene que ver precisamente con la decisión de, no, ya no voy a hacerlo. Es triste, mi hermano. Y ocurre porque no tenemos la oportunidad, o sea, no es que no tenemos la oportunidad. Las oportunidades las tenemos. Debemos ser responsables, como acabas de decir. Pero descuidamos, como también lo vimos en el segmento anterior, de que esa responsabilidad no la llevamos a cabo. La Escritura nos exhorta a que siempre nos estemos revisando, nos autoanalicemos. Si eso se descuida en nosotros, rápidamente la desobediencia abarca más espacio. No va a proceder entonces en nosotros la correcta responsabilidad y vamos a estar muy débiles allí. Exactamente, vamos a estar más vulnerables para seguir transitando ese camino. Y el punto es las consecuencias que vamos a llevar por eso. No es solamente las consecuencias, sino como estamos transitando ese mismo camino del apóstata, el apóstata al final va a terminar, como dice en Hebreos 10, va a terminar pisando, ¿verdad? Mancillando la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que nos debe tener a nosotros en temor, ¿no? ¿Cómo puedo tener esta osadía de denigrar de la sangre de Cristo? Eso es lo que me debe mantener para no ser un desobediente delante de Dios. Qué bueno, mi hermano. Bueno, no se aparte de nuestra sintonía que viene el segmento final. Llegamos a nuestro último segmento del programa. Quiero recordarles que nuestra Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto está ubicada en la carrera 22 entre calles 22
y 23, edificio Litay. Planta baja. Allí, con gusto, estamos para recibirle. Usted es bienvenido a este lugar. Nosotros estaremos allí en nuestros cultos de adoración los días domingo en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. También los días miércoles el culto de oración es a las 5:30 de la tarde. Bien, nuestro hermano, el pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es quien nos está deleitando con todos estos análisis, y hoy de verdad con estos medios eficientes, efectivos para ir en contra de la apostasía. Ya en este segmento final, pastor, para concluir lo que nos tienes ahí. Sí, bueno, seguimos entonces revisando un poco lo que dice Hebreos, en este caso en el capítulo 5, el versículo 11, dice, en la mayoría de los títulos de las Biblias, dice exactamente advertencia contra la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, esta es una evidencia ya externa. Ser tardo para oír es cuando ya es una pesadez, ya es un fastidio. Yo les dije que la apostasía es alguien que ahora ya no tolera la verdad. Entonces, ya a este punto, cuando dice tardos para oír, es porque ya ha sido tan descuidado que ya no puede arrancar. Ya no puede salir de ese estado de pesadez espiritual donde ahora le fastidia dedicar tiempo a la oración, le fastidia dedicar tiempo al estudio serio de las Escrituras. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Nunca avanzaron. Ese es el punto, la inmadurez espiritual. Como nunca avanzaron, llegan a un punto donde piensan que ya de ahí ya lo saben todo. Entonces ya se vuelven tardos para oír, ya no son enseñables y piensan que ya lo que conocen hasta ahí es suficiente y ya yo tengo la respuesta a lo demás. Solución para ello, versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El estudio concienzudo, profundo, serio de las Escrituras hace falta para que el Señor nos guarde de transitar en este camino de la apostasía. Así que el llamado que hace el Señor aquí es precisamente a dejar esa pesadez, esa flojera espiritual, para realmente empezar a tener disciplina, así como las personas que van a los gimnasios se levantan temprano, si los que van por supuesto temprano, siempre tienen una hora específica, giran toda su vida en torno a esa hora que voy a hacer en el gimnasio, o a esa hora que voy a hacer deporte, o a esa hora que voy a hacer tal ejercicio. Giran toda su vida en torno a eso. Pueden tener una reunión social, no, mejor no porque me toca hacer esto. No, mejor, ellos rechazan cosas simplemente para abocarse a lo que sí les interesa. Correcto. Entonces, ese es el punto, que el interés no se manifiesta simplemente de la noche a la mañana, es un asunto de disciplina. Y lo último que quiero comentar es en Hebreos 10. Cuando dice, luego que él ha hablado acerca de la superioridad de Cristo en cuanto a su oficio sacerdotal, es mejor que los sacerdotes del orden arónico en esta ley levítica, de la orden de Melquisedec, un rey sacerdote al mismo tiempo, y como Melquisedec nunca se supo de su muerte, bueno, es un símbolo para hablar de la eternidad sacerdotal del Señor Jesucristo. Él es superior. Además que su ofrenda, a diferencia de las ofrendas del Antiguo Testamento, la ofrenda de Cristo fue superior porque con una sola ofrenda fue satisfecha la ira de Dios. Y luego, viendo todo esto y cómo el Señor ha dado una puerta abierta para poder accesar al lugar santísimo, versículo 19 del capítulo 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, más adelante versículo 22, acerquémonos. Mira que siempre es una responsabilidad del creyente. Acércate, acerquémonos con corazón sincero, es decir, con corazón leal y totalmente entendido de que ya no quiero otra cosa, sino, como dice aquel salmo, a quien
tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese debe ser el corazón hacia Dios, con todo el alma, con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Dice, acerquémonos con corazón sincero, y el versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Volvemos a aquella primera ilustración, el que anda a la deriva, el que se desliza. Pero ¿cómo lo hacemos? Versículo 23, la última parte, dice, porque fiel es el que prometió. Debemos entender quién es Dios, y la única manera para entender, comprender el carácter de Dios es por medio de las Escrituras. Y luego dice, y considerémonos unos a otros, es decir, es necesario usar el medio de la gracia, que es la comunión con los hermanos. Mis amigos deben ser los de la iglesia, deben ser hermanos maduros en la fe, que me estén animando a seguir adelante en la carrera cristiana. Versículo 24, y considerémonos a otros. Versículo 25, no dejando de congregarnos. Ya cuando se deja de congregar una persona, ahí sí, se acabó. Esta persona abiertamente está diciendo, ya he transitado un camino y definitivamente ahora le doy la espalda a Dios. ¿Qué debemos hacer? La palabra del Señor nos dice, acércate al Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Debemos ser humildes y no ser orgullosos pensando que esto nunca nos va a pasar. Que el Señor nos ayude a reconocer que necesitamos siempre la gracia de Dios. Amén, mi hermano. Gracias, Pastor David. En nombre de todo el equipo de Conectados al Camino, te expresamos nuestro agradecimiento porque estuviste ministrándonos a nosotros, a la audiencia, mostrando todo lo que el Señor ha colocado en ti para que también puedas darlo a otros. Nuestro Señor se lleva siempre toda la gloria. A Él agradecemos por habernos permitido tener una nueva edición de Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias a usted por sintonizarnos. Hemos trabajado para ustedes en la dirección general de la emisora, Manuel Felipe García. Alexis Azuaje lo hizo en los controles. Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino